El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes las nuevas reglas para las próximas elecciones. Uno de los puntos de la reforma apunta a que las listas sean encabezadas de manera progresiva en un 50% por mujeres hasta el año 2025, mientras que los binomios presidenciales deberían estar compuestos por hombre, mujer o viceversa. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, esta mañana la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reformas al Código de la Democracia. Hay algunos temas nuevos que se han incorporado en esta ley que vamos a tratar de analizarlos junto a Fausto Camacho, experto en temas electorales, exfuncionario del organismo electoral de nuestro país. Licenciado Camacho, bienvenido a Notimundo. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Freddy. ¿Cómo mira usted de manera general lo que acaba de entregar la Asamblea como producto de la reforma a los temas electorales, a la ley electoral? Me parece un paso positivo en el proceso de democratizar los procesos electorales y de ponerlos acorde al mandato de la Constitución. Fundamentalmente, creo que lo más positivo tiene que ver con dos de los 4 componentes del sistema electoral, es decir, la forma de votar, que se propone y se resolvió, pues que entiendo que es así, la lista cerrada. Se vota en plancha. Se vota en lista cerrada, lo cual va a ponerse en concordancia con el 116 de la Constitución de la igualdad del voto. El 116 de la Constitución dice que la ley debe diseñar un sistema electoral en las pluripersonales, en las que elige asambleístas, parlamentarios andinos, varias personas, ¿no es cierto? Un sistema que respete 3 principios: proporcionalidad, igualdad del voto y paridad entre hombres y mujeres. La igualdad del voto estaba afectada desde siempre, desde que esta norma existe, porque la forma de votar entre listas abiertas produce la desigualdad del voto, porque si usted usa todas las opciones de voto y yo, que soy de su mismo distrito, donde hipotéticamente elegimos 5, ¿no es cierto?, no uso, su voto va a valer más que el mío. Y eso la gente no lo sabe. Sin embargo, técnicamente sucede aquello, 1, y 2, produce un efecto perverso en cuanto a la transparencia, que eso ya es otro elemento, pero que está ahí, ¿no es cierto? Porque usted no puede cuadrar los votos válidos. Entonces, usted sumando todos los votos válidos, como en realidad son fracciones de voto, ¿no es cierto? Y hay gente que deja en blanco fracciones de voto. Usted no puede cuadrar con el total de votantes que concurrieron a la mesa. Si en la mesa votaron 200 personas... Porque se fraccionaba el voto. Y es por 5, son 1000. Pero nunca va a usted pedir que le cuadra 1000 porque hay gente que no vota. Así es. Entonces queda ahí un hueco de votos en blanco que no se contabilizaban nunca, que podían ser, digamos, tentación para cualquier cosa. Están haciendo una rayita ahí. Claro, entonces en la lista cerrada eso ya no sucede. Si hay 200 personas que se acercan a votar, ¿no es cierto?, usted va a tener que sumar los válidos de todas las listas, más los nulos y los blancos deben sumar 200. Ahora, también este cambio va a reforzar la democracia en el país. Bueno, creo que de cierta forma, que mejoran las reglas del juego. Mire, el tema tiene que ver con que la ley establece el trazo de la cancha y las reglas para el juego. Depende de los jugadores y del árbitro. Si el administrador del proceso, que es del CNE, y los jugadores, que son los partidos políticos y sus candidatos. Pero de alguna manera la inspiración de este cambio en la ley es también fortalecer a los partidos políticos. Sí, y este primer tema que yo he topado es uno de los que les va a permitir aquello. Porque en el pasado entonces el voto era desideologizado, sin una propuesta, por personas, por caudillos, por el que más le gusta, y podía usted escoger un verde, un azul, un blanco, un amarillo, un café, ¿no es cierto? Ahora tiene que escoger uno de esos colores, para ponerle un ejemplo que la gente pueda entender. Es decir, a votar por una ideología, la ideología de un candidato, un partido. De un partido, claro, más que de un candidato. Pero adicionalmente, porque la lista abierta lo que hacía es también un efecto perverso, es incorporar al interior partidario la competencia, porque la competencia no era entre verdes, blancos, amarillos, cafés solamente, sino al mismo tiempo con los mismos de la lista. Creo que esto trae un efecto mecánico, que así se llama técnicamente siempre cuando es la lista abierta. Al cerrar la lista, ese efecto mecánico que se produce desaparece.
se produce sobre el sistema de partidos políticos, los debilita. Esto les da una nueva opción de nuevamente pues adquirir mayor importancia la propuesta de cómo gobernar. Ahora, ¿eso cómo se va a ver traducido, por ejemplo, en los legisladores, en la Asamblea Nacional? Bueno, no va a haber mayor diferencia en ese sentido desde el punto de vista de que cada uno se va a pertenecer a un partido, ¿no es cierto? Pero usted ya no tiene esa competencia de darse los codazos entre los propios compañeros de la lista, que eso era un tema perverso, que es el efecto cuando usted tiene un diseño de esa naturaleza. El segundo elemento es la proporcionalidad, el segundo principio. Del voto. La proporcionalidad en la representación. En la representación, ¿cierto? perdón. Ahí hay una afectación, o sea, es lo que menos se ha corregido, se ha pretendido corregir parcialmente con la fórmula de asignación de escaños que se reemplaza los divisores continuos de números naturales comunes, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, por el Webster, ese es Hunt del anterior, que es las divisores continuos 1, 3, 5, 7, 9, y que produce una representación un poco más proporcional. Pero el factor que entre los componentes del sistema electoral que más incide en la proporcionalidad o en la no proporcionalidad es el tamaño de los distritos, y eso la Asamblea no tuvo el acuerdo político como para modificar aquello y cumplir el mandato constitucional. Es decir, se hizo a medias la tarea en ese caso. En ese caso se hizo a medias la tarea, sin embargo es positivo lo que se hizo respecto del pasado, pero como que, digamos, no queda una deuda pendiente. Ahora, pero si usted une la votación en plancha con el cambio de Hunt a Webster, podríamos tener una asignación de escaños un tanto más proporcional y ojalá que no sea tan atomizada. Sí, yo creo que sí, pero adicionalmente les da la oportunidad a los partidos, les abre una oportunidad a los partidos para recomponerse. Tienen que reinventarse los partidos. Tienen que reinventarse desde el punto de vista de la relación con la sociedad, por supuesto. Que eso va mucho más allá de las reglas del juego de la proporcionalidad en la representación. Pero ese es uno de los componentes que les va a permitir cumplir con esa tarea, porque no hay democracia sin partidos. Pero no hay partidos si es que no hay democracia al interior de los propios partidos también, que es el otro problema, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una responsabilidad de la sociedad a la cabeza, los partidos. Otro de los temas importantes que se desarrolló en esta reforma al Código de la Democracia fue profundizar la participación paritaria de la mujer en las listas, a las diferentes dignidades. Ese me parece que es otro paso muy importante. Creo que se abre la oportunidad de completar las normas respecto de la paridad. Yo les decía que los 3 principios, uno de ellos era la paridad entre hombres y mujeres. Se había avanzado muchísimo. De hecho, somos el país en la región con mayor nivel de paridad de toda América Latina, ¿no es cierto? Y todo el Caribe. Con las listas paritarias, y ahora a las listas paritarias añada este tema de el encabezamiento en un proceso progresivo hasta llegar al 50%, que me parece absolutamente legítimo, absolutamente positivo, para lograr una mayor representación de las mujeres. Mire usted, con la paridad en la conformación de las listas, que es la forma de la lista, se había alcanzado más o menos un 40% de representación en el Parlamento. 38, 41, un promedio de 40. Y de ahí no íbamos a pasar. Y la causa principal de aquello es que el 80% de las listas desde el 2009 para acá estaban encabezadas por hombres. Entonces, al corregirse eso, va a haber un nivel mayor de corrección. O sea, la cercanía a la mitad va a estar muy cerca. Y ahí también hay una tarea muy importante para las mujeres y para el movimiento de mujeres para asumir ese reto y no solo llegar en condición de legislador por estas medidas de acción afirmativa que son positivas, sino también cumplir de mejor manera su tarea con sus méritos, que los tienen, pero hay que cumplirlos mejor. Esa es una tarea además para el conjunto de la Asamblea, ¿no? Ese es un punto el que usted toca importante, porque no es una cuestión de exigir tener esta paridad, que también las mujeres tenemos derecho de asumir estas posiciones políticas, sino también de que sean justas, es decir, tampoco que ocupen el lugar, el puesto de un hombre cuando tal vez no se lo merezcan. También depende de los partidos políticos. De un hombre.
Ahí ya partimos de un concepto, con todo respeto, equivocado. A lo que me refiero, puestos no son de los hombres. A lo que me refiero es que somos hombres o mujer nada más. Entonces a eso me refiero, es decir, no darle un puesto a la mujer, y yo como mujer lo digo. Solo por ser mujer. Solo por su condición de género. O sea, no me parece justo, y yo como mujer no me gustaría tampoco que obviamente seamos más las mujeres, pero no mujeres debidamente capacitadas. Porque en ese caso, que sea un hombre, yo no tendría ningún problema en que sea un hombre, y creo que la mayoría de mujeres piensan como yo, pero si es más capacitado que la mujer, pues se lo merece. Pero resulta que los niveles de participación en la asamblea y de calidad de la asamblea, con todo el respeto a todos los asambleístas, es bastante bajo, sean hombres o sean mujeres. Ciertamente. O sea, ese es un tema entonces que, claro, en la mentalidad de todos nosotros, hombres y mujeres, tenemos, ¿por qué le quitamos el puesto al hombre? No, el puesto no es del hombre. El puesto es de cualquiera de los seres humanos, sean hombres o mujeres, Así por es. sus méritos. Por sus méritos. ¿Por qué son necesarias las medidas de acción afirmativa? Porque si no seguiríamos en el 6% de representación. Uh-huh. Porque solo con los méritos de las mujeres no se llega al 50%. Pero ahí también tienen una responsabilidad muy grande los partidos políticos, por supuesto, ese es el reto que tienen ahora los partidos, de incorporar la paridad en su vida interna, ¿no es cierto? Y es un proceso de construcción desde la cultura, que eso no necesariamente nacen de las leyes. Las leyes ayudan, las medidas de acción afirmativa como estas ayudan, pero finalmente somos hombres y mujeres que estamos en partidos, que estamos en el Estado, que estamos en la empresa privada, que estamos en la sociedad en su conjunto, que tenemos que ir construyendo esta nueva forma de concebir a la sociedad y al mundo, y en este caso a la política y a la democracia. Estamos dialogando con Fausto Camacho, experto en temas electorales, el contenido de la reforma al Código de la Democracia que aprobó en segundo debate esta mañana la Asamblea Nacional. Otro de los temas que se aprobaron y que me gustaría su análisis, licenciado Camacho, es lo relacionado al control del gasto electoral. ¿Es suficiente bancarizar todos los aportes? ¿Es suficiente transparentar con nombres de las personas que aportan a X, Y o Z campaña electoral? Es importante, pero no lo único ni suficiente. Creo que el primer concepto que está ausente de la reforma es que hay que sincerar el costo en dinero de la política. La política en todas partes del mundo cuesta dinero. Y el dinero solo puede provenir de dos fuentes: o el financiamiento público o el financiamiento privado. Y la Constitución nuestra reconoce los dos financiamientos. Está bien, hay que ponerlo eso en la ley. Y está en la ley. Pero mire, se duplicó el límite del gasto electoral. Medida absolutamente insuficiente. Porque todo el mundo sabe que una campaña a la presidencia de la República cuesta bastante más de $3,5 millones, que es más o menos lo que ahora está aprobado en la ley. Entonces, voy a volver a usar lo que he dicho yo siempre de la vieja ley, que todavía está vigente, pero va a dejar de ser, ¿no es cierto? Que era una invitación a burlar la ley. $1,600,000 o $700,000, $800,000 la campaña. $1,900,000 me parece que es la campaña presidencial. La última, 20 centavos por elector. En concreto, esa es la norma. 20 centavos por elector. Entonces, haberlo puesto en 40 me parece absolutamente timorato. Es preferible decir, a ver, ¿cuánto cuesta una campaña? ¿No es cierto? $10 millones, pongamos 10, 8, bueno, sinceremos el uso del dinero en la política. Y una vez que hagamos aquello, entonces pongamos las reglas del juego de ese sinceramiento, pues. La bancarización, pero la bancarización ya está en la norma. No se cumple. No se cumple. Pero la bancarización sin sigilo bancario, ojo, las cuentas de los partidos políticos no tienen por qué tener sigilo bancario, no son entidades privadas. La Constitución los define como entidades públicas no estatales. La condición de público hace que todo su movimiento financiero, entre otras cosas, porque su acción política, sus programáticas, etcétera, también debe ser pública. Claro, pero el manejo de esas cuentas van a estar sujetas al análisis permanente de la UAFE, del SBI, de la Contraloría. Pero lo más importante es que estén sujetos al análisis de los ciudadanos. Que los ciudadanos podamos escrutar públicamente esas cuentas. Podamos entrar a la página web del CNE y encontrar ahí la cuenta del partido A, del B, del C, del D. ¿Y qué encontramos ahí? El monto, origen y destino de los recursos. Yo no estoy en contra que se pongan límites, está bien que se pongan límites, pero límites racionales, pues.
¿no es cierto? Y entonces, si los partidos políticos, le voy a poner un ejemplo, está prohibido la contribución de las personas jurídicas en las campañas electorales. Así es. ¿Eso no se cambió? Absurdo que no se haya cambiado. Porque hay un bypass ya diseñado en la ley desde antes. Porque las personas jurídicas sí pueden aportar a los partidos. En la actual ley, en la que no se reforma, digamos, en la que está vigente, ¿no es cierto? Que se reformó, pero esa parte no se topó. Y los partidos, a su vez, pueden financiar el 50% del costo de la campaña. Entonces, ¿para qué existe la prohibición a las personas jurídicas que no pueden aportar a la campaña? Con que aporten al partido y el partido aporta a la campaña. Le hacen un bypass nada más. Un bypass y nada más. Y entonces, mire, esas cosas me parece que faltaron, ¿no? Nos queda debiendo también la Asamblea, y ahí muchísimo más que en el sistema de representación, porque hay falta de transparencia en el manejo de los recursos. La bancarización está bien en la medida que todo ese cruce que está diseñado ahora, ¿no es cierto?, pueda ser público en la página web del CNE o en las páginas web obligatorias que deberían tener los partidos, pero para facilitarles, que tengan un link ahí en la página web del CNE, para que además no nos cuenten solo del uso del dinero durante la campaña, el uso del dinero en la época en que no hay campaña, porque en la política se gasta dinero todo el tiempo. Así es, por supuesto. ¿Queremos mejores partidos? Dejémosles que se financien, si no, ¿cómo quieren que tengan asesores los partidos? Entonces buscan la forma de burlar, ¿no es cierto? Nombran asesor en la asamblea y trabajan en el partido. Nombran en la alcaldía y trabajan en el partido, etcétera, ¿no es cierto? Además, todo el mundo sabe que hacen eso. Es mejor que no lo hagan y que lo transparenten. Ahora, ¿qué le parece a usted el hecho de fijar el porcentaje de utilización del fondo partidario por parte de las organizaciones políticas? Me parece bien. Sin embargo, creo que ahí también queda una deuda pendiente, y es que hay una contradicción en el tratamiento, entre partidos y movimientos. No puede seguir existiendo diferencia entre partidos y movimientos para tener acceso al financiamiento público. Tiene que ser exactamente igual. No puede ser que a los movimientos se les exija mayores requisitos que a los partidos. Pero a su vez no está bien que no se haya corregido que no haya causal para la cancelación del registro de los movimientos nacionales, que era un tema público, notorio, y que nadie en la Asamblea hizo nada por cambiar. Más allá de que, mire, la propuesta del Acuerdo Nacional Ecuador 2030 de la Mesa de Trabajo, que incorporó a varios de los partidos que hoy votaron, no dijeron absolutamente nada, pero ahí estaba, el poner ya el requisito, igualar al mismo de los partidos. Esa omisión que cometió el anterior código no se volvió a repetir ahora. Y entonces resulta que los partidos son los movimientos, permanentes. Una vez que se formaron, no hay forma de extinguirlos. No se transforman tampoco en partidos políticos. No, porque no necesitan, porque como también reciben el fondo, ese incentivo que es producto de la reforma del 2010, de ese tipo de reformas que no son coherentes e integrales, de lo que hemos hablado varias veces, ¿no es cierto? Cuando la reforma no es integral y no tiene coherencia, reforma un artículo y deja de reformar otros que generan contradicción al interior de la propia ley, que es lo que hoy suceda en el Fondo Partidario Permanente. Nos queda muy poco tiempo, licenciado Camacho, pero quisiera hablar respecto de lo que no se legisló en este proyecto de reformas al Código de la Democracia, como el hecho de, por ejemplo, no fijar una fecha para las elecciones en nuestro país. Creo que la mayor deuda, aparte de una pequeña deuda en el sistema de representación, pequeña todavía, una mediana deuda en el tema del financiamiento y una gran deuda respecto de la transparencia en la administración de los procesos electorales por parte de la autoridad, en concreto por parte se le da mucha discrecionalidad a los miembros del Consejo y al presidente de turno. Mire, le voy a poner un ejemplo, ¿no es cierto? Digamos que esta reforma se aprueba y sale publicada en el registro oficial luego de todo el trámite, ¿no es cierto?, el 22 de febrero. El CNE tiene hoy ya fijada una fecha, 21 de febrero. Ellos bien podrían cambiar. O al revés, digamos que se aprueba el 10 de febrero. Y el Consejo Electoral, por la correlación de fuerzas políticas, que no debería ser así, decide que no entren en vigencia, convoca las elecciones para antes del 10. Esa discrecionalidad que ya la hicieron uso en el 2013, modificando la fecha de enero a febrero para que entre en vigencia la reforma del 6 de febrero del 2012 y pueda aplicarse en el 13, movieron del último domingo de enero al tercer domingo de febrero.
el 17 de febrero del 13 se hicieron las elecciones, moviendo con esa discrecionalidad que no deberían tenerlo, que podría suceder ahora o no suceder, pero que adicionalmente trae inseguridad jurídica. Cuando usted no tiene reglas del juego claras, entonces ese fenómeno se llama inseguridad jurídica. Cuando usted no define en la ley qué es pre-campaña electoral, desde cuándo y qué cosas se pueden considerar como tales. Cuando usted no define en el calendario electoral cosas como el cierre del padrón con la suficiente antelación, como para que además el padrón sea público. Debió haber dicho la reforma que el padrón es un instrumento público. La única forma de auditar un registro electoral es teniendo la información. Y entonces el CNE de Pozos inventó, y desde ahí está ahí en firme, que supuestamente el padrón tiene información confidencial, porque el número de cédula es confidencial. ¿De dónde acá esa interpretación? Pero producto de esa interpretación, ni siquiera las recomendaciones de las misiones de la OEA, de la UNASUR, de las Naciones Unidas se han acogido. Y existe no transparencia. Y no hay, bueno, se aprobó el padrón activo y pasivo en buena hora. Sin embargo, dice, luego de 4 procesos electorales. O sea, vamos a resolver el tema para después de 10 años. Mejor que diga eso, pero bien pudieron haber dicho que es desde este proceso electoral, poniendo una transitoria, que ojalá la hayan puesto. No estoy seguro de que no la pusieron, pero en el proyecto original no había esa transitoria. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, algunas de las inquietudes, algunos de las observaciones que tiene Fausto Camacho, experto en temas electorales, a lo que acaba de aprobar el día de hoy la Asamblea Nacional, el proyecto de reformas al Código de la Democracia, que en las próximas horas será remitido al Ejecutivo para su sanción y dependiendo de ello volverá a la Asamblea para que puedan ratificarse en lo aprobado inicialmente o allanarse a lo que proponga el Ejecutivo para que se convierta en las nuevas reglas del juego del proceso electoral que se avecina. En todo caso, yo creo que vale señalar como, digamos, visión general, que es un paso positivo. Que lo que ha hecho la Asamblea es bastante mejor que lo que teníamos, pero que nos quedan debiendo pequeñas cosas. En buena hora grandes cosas. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.